Muy buenos días, gracias por participar en nuestro expansivo 2020 en formato digital. Mi nombre es Carlos Cardona y voy a hacerme cargo de la presentación de las últimas mejoras de Visual Manufacturing 908 y el roadmap del producto. Vamos a ver las mejoras de la versión, las mejoras puntualmente de los métodos de costeo y el roadmap, como les mencionaba. Entre las mejoras que podemos mencionar de la versión 908 de Visual Manufacturing está en los dashboards. Los dashboards son cuadros de mando que nos permiten tener al alcance en una forma muy rápida los indicadores más importantes para agilizar nuestra gestión. Vemos en el ejemplo información de los clientes más importantes en cuanto al volumen de venta, cuenta por cobrar abierta, ventas, eh, el desempeño que tenemos en los despachos, etcétera. La ventaja de estos dashboards es que no solamente tenemos la información de estos indicadores que mencionaba, sino en una forma muy fácil podemos hacer un drill down y llegar a los documentos que componen estas métricas. Por ejemplo, tenemos las órdenes de, de pedido de cliente, las órdenes de trabajo, podemos consultar los ciclos de vida de estos pedidos, consultar las órdenes de producción relacionadas con estos pedidos y ver los costos, bajar al detalle de la mano de obra, los materiales, servicios incurridos en la fabricación de los distintos productos. Podemos incluso relacionar las órdenes de compra relacionadas con servicios adquiridos para esta producción. En fin, en una forma muy rápida podemos acceder a toda la información relacionada con los indicadores que estamos viendo en estos dashboards que les mencionaba. Tenemos estos drill down, entonces yo puedo ver el detalle de los montos que componen estos indicadores. Puedo, y esto es algo muy importante también, personalizar estos indicadores. Si dentro del dashboard hay indicadores que no se encuentran y que a mí me son relevantes, yo puedo asignar datos a una grilla, seleccionar periodos de análisis, configurar las posiciones de las columnas, personalizar las gráficas y publicar estos nuevos indicadores en mis dashboards. Eso hace muy flexible la herramienta, yo puedo modificarla de acuerdo a mis requerimientos y entonces puedo tener los indicadores que a mí me sirven para mi gestión. Tenemos también la posibilidad de customizar splash screens. Estas son archivos XML o páginas XML que pueden asociarse al inicio de la aplicación para que cuando yo abra Visual tenga acceso a esta pantalla de inicio donde puedo tener mis accesos rápidos a distintos programas que uso normalmente, que puedo tener también los dashboards, acceso directo a programas como les mencionaba, de una forma muy rápida y de acuerdo a el rol que al que estoy o en el que me desempeño, ¿no? Si mi rol es de ventas, pues voy a tener la información relevante a ventas, puedo configurar para un rol de producción, etcétera, de una forma muy sencilla. La automatización de las actividades que típicamente uno tenía que iniciar también es parte de lo que viene en la nueva versión 908. Podemos automáticamente ejecutar el programador global, el proceso de costeo, los procesos de MRP y la generación de los data views que sirven para los dashboards. En una forma muy rápida entonces podemos programar que todos los días se corran los utilitarios de costeo, ya no voy a depender de una persona que corre el proceso, puedo automatizar también el proceso de planificación, haciendo que el sistema corra automáticamente en la noche, por ejemplo, estos procesos, evitando colapsar mis servidores con tareas que tienen que ver con los mismos, haciendo la programación en horarios fuera del trabajo normal. Tengo también ciclos de vida en una forma gráfica.
Puedo hacer el tracking de una cotización, ver la orden del pedido que está relacionado, la fabricación con la que despaché este pedido, la facturación y los pagos relacionados en una forma muy rápida e intuitiva, muy visual. Los paneles que ya conocíamos han sido mejorados en cuanto a la calidad gráfica y eso nos permite en una forma mucho más atractiva visualmente poder ver toda la información que está relacionada con las diferentes ventanas de la aplicación, ¿verdad? En el caso de Customer Order Entry, estamos viendo los totales por cliente, eh, la disponibilidad del inventario, etcétera, de una forma muy atractiva y mucho más vistosa. En el tema de mantenimiento de inventario tenemos también ya la posibilidad de asociar imágenes y estas imágenes se ven mucho más claramente en el mantenimiento de artículos. Y entre las mejores mejoras en costeo tenemos una validación para que las transacciones de inventario no dejen negativos si yo opero transacciones en el pasado. En el caso de los procesos de costeo promedio, que son sensibles a los negativos, a las secuencias que dejan negativos en la secuencia de transacciones, esto es muy importante porque en versiones anteriores existía la posibilidad de que si yo hacía un despacho en el pasado, como la validación era en el presente, por ejemplo, yo tenía un inventario de 50 unidades el día de hoy, yo fabriqué esas unidades el día de hoy, llegaron a mi inventario el día de hoy, pero despachaba con fecha de 3 días antes. 3 días antes ese inventario no existía y había una existencia negativa. Como el sistema validaba solamente la existencia el día de hoy, en el momento de la transacción, pues se podían dar casos de inventarios negativos y eso afectaba la calidad de los costos calculados por el proceso de utilitario. Eso se evita con esta lógica de validación que evita que yo pueda procesar transacciones o ingresar transacciones que dejen inventarios negativos en el pasado. En el caso de los eh, costos de transacciones que tienen que ver con consignaciones, generalmente las consignaciones no necesitan ser costeadas por la misma naturaleza de las transacciones. Entonces hay un campo, el campo Red Cost 0, que el sistema utiliza para reconocer estas transacciones. Eso hace que el utilitario de costeo no vea esas transacciones y no se emplee tiempo en procesarlas, haciendo más eficiente el tiempo de proceso del utilitario. Una de las funcionalidades para costo promedio que consideramos muy valiosas y que son de liberación reciente es el recálculo de distribuciones por rango de artículo y rango de fecha. En el costeo promedio había ciertas restricciones y normalmente este proceso corría para todos los artículos o todas las fechas relacionadas con las transacciones de esos artículos. En esta última versión, en uno de los últimos releases, tenemos ya la posibilidad de filtrar por artículo y por fecha. Entonces ya no necesito hacer recálculos en el pasado si yo tengo cerrados mis periodos contables hasta 2019, por ejemplo. Simplemente proceso mis recálculos a partir de enero del 2020 y esa historia que no me interesa reprocesar no va a ser modificada. Entonces el proceso tarda menos y tampoco impacta tan fuertemente el tiempo de proceso de los utilitarios de costo, que era uno de los problemas de no contar con estos filtros. Anteriormente, cuando se corrían los procesos de recálculo, toda la data era colocada como candidato de posteo y el utilitario volvía a revisar todas las transacciones.
Obviamente, si las transacciones no necesitaban ninguna modificación contable, pues no había problema, simplemente se ponían en N y no se generaba ningún efecto contable. Pero a nivel de tiempo de proceso sí había un impacto importante. Entonces podían darse tiempos de proceso de utilitario de costo muy elevados. Ya con esta modificación consideramos que eso no va a ser un problema en esta versión y en las futuras. El roadmap de nuestro Visual Manufacturing. Existe un sistema de gestión de mejoras. Todos los clientes pueden solicitar mejoras al producto, ya se hacen votaciones de las mejoras que tienen mucho más votos son las que se ingresan al roadmap. Y dentro de estas mejoras que han sido propuestas por clientes, tenemos forzar que la cantidad del recibo de la orden de compra sea diferente de cero, es decir, yo no puedo hacer recibos de compra que no tengan una cantidad recibida asignada. Tengo una modificación importante en la seguridad de la edición de los macros. En este momento los macros pueden ser editados por los usuarios que tienen acceso a las ventanas en donde tenemos ingresados macros. Eh, y eso hace muy complicado el tener funcionalidades muy complejas en los macros. Ya con esta seguridad en los macros, pues los macros ya se pueden cargar en la base de datos, que también mejora mucho la administración de los mismos, y los usuarios no pueden acceder si yo configuro la seguridad para que no puedan editar macros, haciendo pues muy potente ya la funcionalidad de macros a nivel de seguridad. En la versión 10 tenemos también ya seguridad de usuario por sitio. Tenemos la posibilidad entonces de que el usuario pueda, de acuerdo al sitio, tener o no acceso a ciertas funcionalidades. Tenemos información agregada al reporte de packlist. Se ha agregado información también al envío de notificaciones de la orden de compra. En las búsquedas, si un artículo se marca como obsoleto, pues ya no va a aparecer en las mismas, se suprimen esos artículos. Tenemos filtros que se agregan para modificar costos de materiales. Cuando hago actualizaciones puedo filtrar para solo actualizar ciertos rangos que yo tengo definidos en los filtros. Lo mismo en el caso de los costos de operación. Esto es muy útil cuando estoy administrando los estimados. Puedo hacer una administración de esos estimados en una forma mucho más fina. Se tiene también un cambio en cuanto a la contraseña de usuario. Se puede forzar el cambio, es decir, que el usuario tenga un password que vence y que debe cambiar con cierta periodicidad. Y bueno, obviamente hay mucho más cambios, aquí mencionamos solo algunos de los cambios que ha habido. Tenemos una alerta cuando existe una unidad de medida de venta. El usuario se ve obligado a indicar que esa unidad en el pedido, ya no se puede dejar nulo ese campo. En el plan de lanzamiento del producto tenemos pues, la versión 8 que ya fue lanzada en el 2015 y que termina su periodo de soporte en septiembre de este año. La 908 fue liberada en 2007, en agosto del 2017, y termina su periodo de soporte el 2022. La versión 10 está proyectada para ser lanzada en septiembre de este año, terminando su periodo de soporte en el 2024. Y hay un release menor que es la 10.1, que está proyectada para septiembre del 2021. En amarillo están las versiones principales y los grises son lanzamientos menores, ¿no? Hay opciones de hacer un soporte extendido, es decir, no es obligatorio que yo cambie de la versión 8 a la 9 por el simple hecho de que ya no está en soporte. Pero obviamente nuestra recomendación es mantener lo más actualizado posible las versiones de Visual Manufacturing para mantener el soporte, para tener
compatibilidad con todas las liberaciones de otros productos con los que convive, por ejemplo Microsoft, Office, etcétera. Pues nuestra recomendación es mantener siempre actualizada la versión. Entonces, no dejemos pasar mucho tiempo después de que una versión salió de soporte para hacer la migración a la siguiente. Es nuestra recomendación. Entonces, los lanzamientos recientes: en el 2019 se lanzó la 908 en Service Pack 2. Febrero de este año se lanzó ShopFloor, que es la aplicación que nos permite eh, movilizar, o sea, llevar al piso de producción en una tablet toda la funcionalidad que tiene que ver con el control de producción. Tenemos pues un pack de lenguaje que salió en noviembre del 2019, la versión de Visual Global Financials que se liberó en febrero del 2020, y Quality Management 10.5 que se liberó en julio del 2019. En los próximos lanzamientos consideramos que pues, el más importante es el de septiembre con Visual 10 y ShopFloor 10. A partir de las versiones actuales, si ustedes están licenciados con Quality, deben migrar a IQM, que es una plataforma de Quality en Mongoose. Mongoose es una aplicación que permite acceso web, modificar y personalizar en una forma muy fácil. Entonces el producto Visual Quality que se ha convertido en IQM se fortaleció mucho con este cambio, porque si en IQM hay algún requerimiento, la customización de los mismos se hace en una forma muy rápida. Nuestra recomendación igual es siempre evaluar las modificaciones que se hagan para que realmente agreguen valor al proceso, ¿verdad? No se trata solamente de cambiar funcionalidades o modificar formularios eh, porque el cliente lo necesita o piensa que lo necesita. Debe haber una evaluación de realmente el impacto que tiene en el proceso, y si agrega valor al proceso, para justificar estas modificaciones. En noviembre vamos a tener la liberación de Global Finanzas 8.1.2020-11, y en diciembre tenemos el Visual 10 Service Pack 1 y el Service Pack 1 de ShopFloor también. Gracias, esto es lo que teníamos hoy para mostrarles las nuevas funcionalidades de 908. Recomendamos que si están en versiones anteriores o muy anteriores a esas, pues empiecen a evaluar el migrarse a la 908 para ganar toda la funcionalidad que ya mencionamos, y además pues ya tener una versión que va a ser más compatible con las liberaciones de los productos que tienen que ver con el entorno general en el que están instalados los productos de Infor. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Me parece que no hay preguntas por el momento. Cerramos acá entonces. Y cualquier comentario o duda, pues pueden escribirnos. Ahí está en pantalla mi correo. Muchas gracias.